Muy buenas noches, queridos Soa escuchas. Los saluda Soa desde la cueva del terror de Soa, donde la realidad siempre es más horrible de lo que se proyecta. Espero que todos estén muy bien en estas noches frías, casi tan frías que nos calan el alma y los huesos. En esta ocasión quisiera ser un poco más directo con nuestro pequeño ritual, porque tengo un par de cosas que decir al final de este capítulo. Pero antes, y sin apresurarnos por esta marcha fúnebre, por así decirlo, la cerveza que probaremos para cerrar todo este rito mensual es una llamada Calavera, una Mexican Imperial Stout, 9% de volumen de alcohol. Quienes estén viéndolo ahorita en pantalla, pues la reconocerán ahorita. Es una cerveza que yo ya he probado, sin embargo, como siempre, aún si yo he probado ya el producto, no implica que no te diré mis impresiones. Así que, sin más que agregar, te muestro el vaso, querido So escucha. Sí, bastante oscura, de hecho, literalmente la más oscura que tomamos en este viaje. Así que, a tu salud y a salud de todos los que van a venir a visitarnos. Hmm. Bueno, como yo ya había mencionado, es una cerveza que yo ya he probado. La misma nos comenta que tiene chiles ahumados. Y sí, deja un muy ligero toque ahumado al final. No sabría decirte si de chiles específicamente o de cuáles chiles específicamente, pero sí, tiene ese ligero toque ahumado al mero final del trago. Sin embargo, sí cumple bastante bien con lo que dice. Oscura, robusta y fuerte. Ni yo lo podría explicar de mejor manera. Por lo mismo, no es una cerveza que recomendaría para aquellos que no gustan mucho de tomar alcoholes de fuerte sabor, de un intenso sabor. Igualmente para los que no estén acostumbrados a tomar cervezas y mucho menos de bastante cuerpo, no creo que sea de sus favoritas. Pero definitivamente la recomendaría para aquellos que quieran probar algo un poco diferente. Ahora, ¿por qué quiero ir un tanto al grano? Bueno, pues para cerrar este especial de Halloween y de Día de Muertos, me encantaría hacer lo siguiente. Pedí a algunas personas conocidas, amistades cercanas de tu servidor, que me dieran algunas anécdotas, las cuales trataré de narrar a la mejor de mis posibilidades, por supuesto. Cabe aclarar que no todas van a ser de sucesos paranormales e incluso podrían causar distintas reacciones en ustedes que no necesariamente sean de terror. De hecho, podría incluso darles risa alguna que otra. Sin embargo, igualmente quisiera agradecer a todos los que pudieron y quisieron participar en esta pequeña dinámica del podcast, pues es claro que sin su apoyo no se hubiese cerrado todos estos especiales del Día de los Santos Inocentes. O más bien de los All Hallows Eve. En fin, no nos fijemos en los detalles y comencemos con el primer relato de Ana, el cual comienza de la siguiente manera. Estábamos por allá del 2006, a principios o mediados de octubre. Mi hermano se encontraba viviendo en Francia, mientras que yo estaba en un pueblo sin Dios, con mi madre, teniendo una tienda de hamacas yucatecas, una muy novedosa cubierta líquida para albercas, algo de ropa y también quise meter algunos juegos didácticos porque me encontraba aburrida. En ese entonces vivía con el ex, apodado así desde que obviamente ya no vivimos juntos.
Recorriendo la ciudad en un camellón, me tocó ver que vendían calaveras inflables de tamaño natural. Compré una para ponerla en una hamaca el fin de semana, aprovechando el cercano Día de Muertos. La senté en el asiento del copiloto y le puse su cinturón de seguridad para evitar accidentes, ya sea hacia ella o hacia nosotros. Era de noche. Estaba en mi casa cuando mi mamá me llamó muy extrañada, ya que había recibido, a su vez, otra llamada desde el número de mi hermano, quien, como ya mencioné, se encontraba en Francia. Al no saber si habían colgado o no había entrado correctamente la llamada, ella quería saber si no había sido yo marcando desde su departamento, pues aparecía en el identificador de llamadas su nombre. Para contextualizar, mi hermano y yo vivimos en el mismo edificio, en el mismo piso, en departamentos en esquinas opuestas, es decir, ninguna de nuestras paredes coinciden, pero estamos a un pasillo de diferencia. Le comenté entonces a mi madre extrañada que yo no había sido, así que me dispuse a ver en su departamento, tras decirle a mi madre todo lo sucedido. Salí, crucé el pasillo y metí la llave, pero la cerradura se sentía como si estuviera abierta y por la mirilla salía luz. Me asusté, saqué la llave y corrí a mi casa con el ex a decirle todo. Él me dijo muy serio: bájate, vete al coche, y con las llaves de mi hermano se fue a investigar. Yo bajé apresuradamente, salí y dejé la puerta del edificio abierta. Iba hacia el coche, con los ojos fijos en la ventana de mi hermano. Todavía pensaba que tal vez debería regresar a cerrar la puerta del edificio, o mejor no, porque si salía el ex corriendo podría estorbarle. Por mi mente pasó de igual manera acercar el coche a la puerta del edificio, pues mi lugar de estacionamiento está casi al final del mismo, y desde abajo no se veía luz alguna en el departamento, pero igualmente alcanzaba a vislumbrar sombras moverse. No sabía si eran de un ladrón, del ex o de cualquier otra cosa. Llegué al coche, abrí la puerta, me subí y entonces me llevé el susto de toda una vida. Estaba en el asiento del copiloto una calavera del tamaño de un ser humano que casi hizo que vomitara el corazón. Claramente era la calavera que habíamos comprado para adornar. Pocos segundos después llegó el ex, diciendo que no había nadie y que todo estaba apagado. La luz que se veía de la mirilla era de la ventana del departamento de enfrente de mi hermano, y finalmente la puerta sí estaba cerrada con llave. Todo fue un producto de mi cabeza por la llamada, un producto de la sugestión creada por mi madre. Pudo haber sido una línea cruzada o algo por el estilo. Sin embargo, todo eso me llevó a pensar lo peor del mundo. Y es por eso que si veo luz en el departamento de mi hermano, cuando él no está en el país, siempre me digo a mí misma que fue el gato. Como podemos ver, sí, esta primera anécdota es un poco más divertida, más ligera. Sin embargo, a partir de aquí es cuando empezamos a ver las cosas un poco más serias. Y para ello nos ayuda el buen amigo Icario, cuya anécdota va así. En una ocasión, cuando yo estaba chico, ahí por las edades de la primaria, mi primo, su hermana menor y yo estábamos en el cuarto de él, que estaba en el segundo piso de la casa donde vivimos. Como te dije, estábamos chicos y su hermana, siendo más pequeña, quedó a nuestro cuidado. Mi primo estaba acomodando ropa en un ropero, mientras yo veía la tele, dándole a él la espalda. En su cuarto tenía 2 apagadores para el mismo foco, uno en la entrada y otro prácticamente atrás en donde él estaba acomodando la ropa. De repente las luces comenzaron a prenderse y apagarse. Obviamente esto me sacó de onda y yo volteé a decirle:
deja de estar jugando con la luz. A lo que él me respondió: pensé que tú eras el que estaba jugando con la luz. De la nada, la puerta se empezó a mover y nos tuvimos que bajar corriendo, debido a que básicamente nos aterramos. Él cargó prácticamente a su hermana en la espalda porque no tenía zapatos y corrimos lo más rápido posible de la habitación. Cuando íbamos bajando, se prendió de repente una radio que teníamos cerca. Lo raro es que esa radio nunca estaba conectada. Claro, todo esto sucedió, como ya mencioné, mientras nuestros padres no estaban. Al llegar a la sala, en el piso de abajo, nos quedamos ahí y no quisimos subir en toda la noche por el miedo, hasta que llegaron nuestros padres. Claramente esta es una anécdota un poco más corta, concisa, pero interesante, sobre todo si nos ponemos en ese aspecto de la infancia. Puede ser que sea nuestra propia imaginación, pero siempre cuando somos niños nos afectan mucho más este tipo de cosas. Sin embargo, y para ir finalizando, me gustaría cerrar todas estas anécdotas con la de mi buen amigo Crimson. Esta la he dejado al final, no solamente porque es un poco más detallada, sino porque también considero que es muy interesante. Él nos relata: todo comenzó cuando mi familia se vio obligada a huir de la ciudad por un problema familiar algo serio, terminando en uno de los tantos estados de la República. Tras muchos problemas, nos establecimos en una vecindad en donde los ebrios y los conflictos ajenos eran cosa de todos los días. Para tender la ropa había que subir 2 pisos por una escalera de metal a través del hogar de la casera. Haciéndolo se llegaba a un espacio de 2 por 2 metros con algunos lazos atados a unos palos. Un paraíso para el miedo a las alturas, ya que, como sabrás, querido Soa, yo tengo cierta fobia a las alturas. Por lo que solamente, sabiendo mi condición, me llamaban para ayudar a bajar la ropa en el lugar en donde únicamente alzaba mis brazos a través del agujero de la apertura que se encontraba en el piso, para así recibir la canasta y bajar con más facilidad la escalinata, sin tener que enfrentarme tanto a las alturas. Un día, como cualquier otro, donde se tendió la ropa, me llamaron para ayudar a bajar la canasta. Mi madre solía quedarse platicando con la casera en la azotea después de bajar la ropa. Todo era lo mismo para cuando subí. Las escaleras se encontraban ahí, o más bien en las escaleras. Tras subirlas, ahí estaban ellas platicando, y me entregó la canasta con la ropa limpia. Sin embargo, tras ir bajando, sucedió lo inesperado. Pisaba con cuidado los escalones, sin embargo, resbalé. Caí por las escaleras de espalda. Cada escalón de metal golpeaba mi cuerpo, haciéndolo rebotar para volver a ser golpeado nuevamente, así hasta cumplirse los 2 pisos de caída. Con la canasta sujeta fuertemente por las manos debido al dolor, para culminar en un violento golpe contra una pared que estaba al final de la escalera. El golpe fue tal que toda la ropa se esparció por la sala. Yo, conmocionado por el golpe, reparé en querer levantar la ropa para evitar un regaño. Tomaba pieza por pieza de ropa hasta que me percaté de algo terrible. El miedo me empezó a invadir. Puse mi mano en el pecho y no sentía nada. Me di cuenta que tampoco respiraba. Comencé a sentir un vértigo y caí de rodillas. No había nadie en donde estaba. Nadie se percató de mi caída y mi meta en ese momento era buscar ayuda. Me arrastré hacia la puerta pensando sobre la ropa limpia.
o más bien pasando sobre la ropa limpia. Justo cuando toqué la chapa de la puerta, perdí el conocimiento. Cuando mis ojos volvieron a percibir algo, estaba en un lugar donde había una obscuridad acompañada de una neblina morada. No podía ver mucho. Al levantarme, me percaté que el suelo crujía y sentía incomodidad en un costado del cuerpo. No veía nada, solo se escuchaba gente hablando y algunos otros gritando. Cuando decidí comenzar a caminar, no veía un fin o sitio alguno. De repente se abrían agujeros en el aire, donde unas manos, a veces negras, otras blancas o normales, dejaban caer gente. El golpe que hacían contra el suelo era asqueroso. El primero que vi caer fue un señor que cayó de cabeza, haciendo cloc, mientras se doblaba su cuello y permanecía en el suelo, para luego incorporarse y comenzar a llorar de cuclillas en el suelo. Así fui caminando. Nadie parecía verme o prestarme atención. Caminaba sin rumbo a veces. A veces sentía que tenía un camino. De repente veía caer niños, bebés y adultos de todas las edades, como si de muñecas de trapo se tratara, dando un fuerte golpe contra el suelo tras incorporarse, para después incorporarse. También había un torbellino verde a lo lejos, pero no hacía ruido alguno, cosa que también me sacó un poco de onda. Sin embargo, seguí caminando hasta que de la nada unas manos tomaron mis hombros y una voz me dijo: «Aquí estás. De repente ya no te vi y buscándote te encuentro aquí. Ten más cuidado, mi pequeño». Un par de brazos me envolvieron y me abrazaron. Abrí mis ojos. Estaba viendo al cielo. Estaba acostado. Una humedad invadía mi cabeza y espalda. Lo primero que pensé es que se trataba de sangre. Al mover mi mano, tocar y verla, me di cuenta que tampoco estaba acostado sobre un charco. Alrededor mío, la gente estaba de pie, llorando, con una cara de espanto al ver que me movía. Todos se impactaron. Inmediatamente se agacharon y me dijeron que no me moviera, que volverían a llamar a la ambulancia. Sin embargo, yo ignoré parte de ello y me senté. Vi a todos e incluso una vecina tenía una veladora en la mano. Fue cuando el recuerdo de lo pasado recientemente vino a mi cabeza. Me sentía bien, por lo que procedí a querer moverme de nuevo, y los vecinos nuevamente me dijeron que me recostara. Pero graciosamente protesté diciendo: «No quiero volver a recostarme en el charco». Pasando casi una hora en la que no llegaba la ambulancia, porque México, se llegó al acuerdo de que estaba bien y de vuelta. Todos procedieron a regresar a sus casas. Mi padre se enteró más tarde de lo sucedido. Desconozco por qué, si él era paramédico, no lo llamaron primero, pero bueno. Y al día siguiente me llevaron al Seguro Social, donde, después de contar lo sucedido, me tomaron radiografías. Sin embargo, no encontraron nada. Regresando a casa, me enteré de todo lo sucedido en mi ausencia. El hecho duró 2 horas y media aproximadamente. Esto es lo que armé en base a testimonios de los vecinos y de otros presentes. En cuanto perdí la conciencia, al intentar tocar la chapa, sí logré abrir la puerta. Sin embargo, me desplomé justo cuando estaba a medio salir. Una vecina que lavaba sus trastes en unos lavaderos me vio caer, pero pensó: «Seguramente están jugando estos niños», y procedió a terminar de lavar, volviendo a su casa. Un tiempo después, decidió volver a salir, y viéndome aún recostado en el suelo, se le hizo raro. Se acercó, vio que no me movía, me agitó y al ver que no respondía,
fue cuando comenzó a preocuparse. Una vecina tuvo que subir a la azotea para decirle a mi madre que seguía, mientras ella seguía platicando. Una vez que bajaron, se espantaron. Mi madre, al haber estado en un grupo de rescate, tomó mi cuerpo y lo arrastró fuera de la casa. Dice que sentía como todo me crujía y me recostó en el piso, comenzando un intento de RCP. Sin embargo, ella tenía años que no lo hacía, así que no sabría qué tan efectivo fue o qué tan efectivo hubiese sido. Los vecinos llamaron una ambulancia que al llegar retiraron a mi madre y al revisar me dijeron que no se podía hacer nada más. Por lo que se marcharon, dando indicaciones de que debían llamar a la policía y no sé qué más. Burocracia, ya sabes, todo ese tipo de cosas, Soa. Justo cuando estaban esperando a la policía, mi cuerpo comenzó a convulsionar y de repente me moví de nuevo. Y anticipando las preguntas, sí, la policía llegó mucho más tarde, mientras yo estaba jugando con mi consola de videojuegos. Así que, interesante anécdota, bastante curioso. Puede que tú creas o no creas en la cuestión del más allá o de lo paranormal, etcétera, etcétera. Pero ese es un misterio que todos nos preguntamos. ¿Qué es lo que realmente vemos en una situación así, antes de fallecer o en riesgo de fallecer? Personalmente consideré esta anécdota interesante y espero que te haga reflexionar tanto como a mí, querido Soa Escucha. Sin embargo, tal y como te lo mencioné, este ha sido el último relato. Dime, ¿qué te pareció todo esto? Lamento, antes de retirarme, que en el episodio anterior, al parecer, el volumen del micrófono estaba un poco bajo. De hecho, por lo mismo es que tomé la oportunidad y cambié a otro micrófono nuevo. Ya lo probaremos con calma. Pero hasta el momento me ha salido bastante bien. De nuevo, una disculpa a aquellas personas que quizás tuvieron que subir demasiado el volumen para escuchar estos especiales. Sin embargo, también los quise narrar en una voz un poco más grave para, digamos, acoplarnos a las épocas. Probablemente vaya a sacar esto. No sé si dentro de la penúltima o última semana de octubre. Ya lo veremos. Sin embargo, eso ya queda muy de lado. Antes de retirarme como tal, quisiera reiterar mi agradecimiento tanto a Ana como a Icario, como a Crimson, como a todos ustedes, los que han estado escuchando estos programas y sobre todo que pues me alentaron también con estos especiales de octubre. Sepan que, como siempre, sin ustedes nada de esto sería posible. Sin embargo, vamos a cerrar ya este programa. Ya podremos hablar la próxima o las próximas semanas un poco con más calma en la cueva cafetalera. Sin embargo, hasta que el momento llegue, te deseo muy buenas noches. Despidiéndose aquí, Soa, desde la cueva del terror de Soa, en donde la realidad es mucho más horrible de lo que se proyecta. Descansa, duerme bien y siempre aférrate a tu alma. Nos vemos.